Son muchas las dificultades a las que se va a enfrentar Alberto Fernández cuando se haga cargo, y su equipo económico naturalmente, del Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. Un datito además que me parece interesante: algunos de sus economistas de cabecera como Matías Culfas y Cecilia Todesca están en la gira con Alberto Fernández en México. De esto vamos a estar hablando un ratito nada más porque está Pedro Briguer ahí y vamos a tener presencia en vivo con la gira de Alberto Fernández por México. Pero, señor Julián Guarini. Sí, muy bien. Bueno, atención con el dato de último momento, es que viajó Culfas a México, Exacto. como estabas diciendo, lo pidió, se supone, Alberto Fernández, por supuesto, para que participe de las reuniones en el sector automotriz, el sector automotriz mexicano. Hay un acuerdo de complementariedad con México de la Argentina. ¿Por qué digo que es importante? Y después en todo caso lo analizamos. Bueno, porque la Argentina va a depender en gran medida de México, pero además porque Estados Unidos y China están cerrando un acuerdo donde los chinos se comprometen a comprarle más a Estados Unidos materias primas, básicamente cereales en general, granos, oleaginosas, y eso compite con la Argentina. La Argentina es proveedor de China, ahora Estados Unidos le pide comprame a mí. Bueno, atención ahí, ¿no? Entonces me parece que el reflejo de Alberto Fernández es interesante en tanto y en cuanto tiene que potenciar el Mercosur, pero también, sin ninguna duda, tiene que potenciar el acuerdo con México. Y un dato extra, obviamente viajó Felipe Solá, todos lo Sí. saben, pero lo que no se sabe es que mañana va a tener una reunión, él, con los equipos de la Cancillería de México. Es decir, las señales, si bien yo insisto con que Sí. va a haber mucho factor sorpresa en el gabinete de Fernández, las señales de Pedro Interior, Solá Cancillería, Arroyo Desarrollo... Bueno, Culfas, algunos dicen, como viajó rápidamente y la reunión tenía que ver con el sector automotriz, hay quienes dicen, bueno, eso es producción, eso no es hacienda. Por eso, yo a lo que voy es en los que hay señales claras, que me parece que son señales más claras en ese sentido, son esos los que veo, más Moroni en trabajo, son los 4 que yo me atrevería, no a dar por seguro, pero a decir que están más encaminados en esos roles. Pero bueno, hablando de economía... Bueno, televisores retro, digamos, retro, ¿no? imágenes retro. Sí, se le ocurrió al señor productor, me parece bien, estoy en la línea. Deuda, tasas, inflación y dólar. Obviamente el panel de control de Alberto Fernández es mucho más importante y mucho más grande, pero sí nos viene bien porque son claramente cuestiones que están en una especie de crisis, ¿no? Crisis es momento de cambio, crisis es tiene que cambiar todo esto urgente. Y algunas cosas ya empiezan a pasar en la Argentina que uno podría inferir que van a generar un cambio. Yo quiero hacer nada más un pequeño comentario con respecto, vamos a indagar en el tema deuda, que para mí es fundamental. Si hay un tema que es fundamental para la gestión de Alberto Fernández, para los primeros 100 días, es deuda. ¿Por qué? Porque ya se adelantó la presión. Porque ya, y lo comentábamos en la semana, y vos hacías también un análisis con respecto a esto, ya Estados Unidos está presionando, y por ende el Fondo Monetario, para que sean los primeros en sentarse a la mesa a la hora de hablar de la deuda. Es más, te diría que siendo pesimista con la política exterior de Alberto Fernández, creo que pesa más la advertencia de Múchnik que el llamado de Donald Trump. Steve Mnuchin. Mnuchin, perdón. Sí. Porque ¿quién es Múchnik? Daniel, periodista, ¿no? No, ¿quién es Múchnik? No, Wilbur Ross es el secretario de Comercio, no sé con quién me lo confundí. Sí, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. La advertencia hizo ruido en general. Después fue confirmada, y vos también hacías este análisis, a mí me parece fantástico, cuando empezamos a hilvanar 3, 4 cosas que pasaron en la semana y dijimos, bueno, acá hay una presión en tándem de Estados Unidos / Fondo Monetario Internacional en la previa a que asuma Alberto Fernández. Sí, después uno podría decir, bueno, el llamado de Trump, que se traduce con lo del Fondo Monetario, que después Bloomberg dice, ojo que no fue tan así, que en el comunicado de la Casa Blanca no figura lo del Fondo Monetario Internacional. Pero a su vez tenés una reacción inmediata de Jair Mesías Bolsonaro diciendo, tenemos que tener una relación madura con Argentina. Me parece que está en construcción todo eso. Sí, para mí también, para mí está en construcción. Claramente digo, todo excede los personalismos. Son importantes en política, está ese viejo axioma que dice proximity is power, la proximidad es poder,
y si hay empatía entre los líderes se supone que se pueden conversar determinadas cosas que si no, no. Es tan interesante esto que me decís que una de las personas que rodea a Alberto Fernández dijo, no es información ni nada lo que te voy a decir, es simplemente cuestión de piel. Pero creo que estos dos tipos se van a llevar muy bien. Hablaba por Alberto Fernández con el presidente de los Estados Unidos. Bueno. Que no sería la primera vez que dos personas están en las antípodas ideológicamente, tienen cuestiones muy prácticas que hacen que la convivencia política sea muy importante. Son pragmáticos, por ahí. Perdón, sin ir más lejos. Andrés Manuel López Obrador y el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? También, pero bueno, también. nos fuimos a Pedro Brigger. Bueno, a ver, ¿funciona el cepo o no funciona? Hay una Depende para pregunta cerrada, ¿sí o no? Depende para qué. Bueno, a ver, ¿para qué se pone un cepo? Uno puede decir, bueno, para que no entre en crisis el frente financiero. Sí. Y al mismo tiempo, ¿para qué? Bueno, para que no te genere un shock inflacionario en los precios domésticos, Bueno, tal y como está armado. Por ahora te diría que sí, entonces. Bueno, entonces, fíjate que en rigor, 63.35, yo creo que si la semana pasada preguntábamos a cuánto iba a estar el dólar, o vamos a poner un poquito más, 3-4 semanas atrás, ya había quienes arriesgaban escenarios de catástrofe, 90, 95. La realidad es que la sorpresa viene por partida doble. Por un lado, la primera etapa del cepo cambiario, que lo que hace es frena muy fuerte la fuga de capitales por parte de las empresas, por parte de los inversores institucionales. O sea, no es fácil venir a la Argentina, irse a las 24 horas, cambiar pesos por dólares en la ventanilla del Banco Central. Eso se frenó. Ahora, lo que hubo es un atesoramiento muy fuerte durante el mes de octubre. Eso se frenó ¿cuándo? Bueno, se frenó el lunes, se supone. ¿Cuál es el efecto inmediato? El efecto inmediato es que el tipo de cambio se estaciona en torno a los 63 pesos con 30, 40, 50. ¿A cuánto está el contado con liqui? El contado con liqui llegó a estar 75, 76, llegó a estar 80, 83, 84, después bajó. Ahí hay una cuestión que es también importante, que es que a medida que van variando las cotizaciones en el mercado de capitales, lo que tenés también son distintos activos para ser contado con liquidación. Por ende, las cotizaciones pueden cambiar, la de un bono de la acción de un banco, por ejemplo. Digo, ahí no hay una sola cotización. Sí, el Blue también reaccionó raro, recuerdan ustedes, porque directamente el día jueves, viernes, hubo compra masiva de dólares a través del Blue. Y el lunes, una vez que se conoció el cepo cambiario, que en realidad fue el domingo a la noche, el lunes, lo que había era, primero, había una especulación que caía fuerte de que el dólar iba a pegar un salto enorme. No pasó eso, es decir, no hubo un reacomodamiento, una devaluación como la que habíamos tenido horas después de las PASO. Por ende, aquel que tenía dólares tenía que cancelar con pesos, lo que hizo es empezar a venderlo. Por eso el Blue se fue desinflando a lo largo de la semana. ¿Va a estar así todo el tiempo? Claramente no. No, ni por asomo. O sea, vos decís que este cepo que funcionó hasta el momento no necesariamente va a funcionar por los próximos 35 días. No, yo digo, el cepo funciona en tanto y en cuanto vos no querías que se te dispare la cotización del dólar oficial y además no querías, y ahora vamos a ver el próximo gráfico, que te caigan las reservas, te sigan cayendo las reservas de la forma en la cual venían cayendo, ¿no? Bueno, hasta ahí... Acá hubo un freno. Claro. De hecho, el Banco Central compró dólares esta semana. En 2 jornadas compró 60, 70 millones de dólares, la verdad que no compró, pensá que se fueron el viernes previo a las elecciones, 1.700, digamos, compró 60. No es el mismo escenario, pero acá hubo un freno también, es decir, frenó la cotización hacia arriba, frenó la caída de reservas hacia abajo. Hoy estamos en estos niveles, la pregunta ahí es, ¿cuántos son los dólares que quedan de libre disponibilidad, que vos podés usar para intervenir en el mercado? Y eso ya es más acotado, ahora los vamos a estar viendo. Pero yo decía recién, bueno, ¿cómo se conforma el tablero de control? Inflación, atención, primero, ¿por qué? Porque ¿cuál es la advertencia? La advertencia es, están saliendo pesos de los bancos directamente por una decisión del Banco Central. Explica esto bien, bien didáctico, bien docente, el docente guarino. Hay pesos, vos tenés pesos. Sí. Cuando la tasa de interés que vos calculás con respecto a la inflación te avala que lleves los pesos al banco y que cuando pasás a buscarlos se supone que cobras más que la inflación, vos los llevás. Exacto. Una tasa del 70%, hoy vos podrías decir, bueno, está medio peleada porque la última inflación fue del 5, 5, pero sí, lo dejo. Pero más o menos, en cuanto a la tasa de interés es alta, vos llevás el dinero. ¿Qué hacen los bancos con eso? O lo prestan, pero cuando no hay un incentivo para prestarlo, porque la gente no demanda pesos para tomar un crédito, porque no quiere consumir, por lo que sea, ¿qué hace el banco? Bueno, se lo lleva al Banco Central, que propicia todo este esquema porque le devuelve a través de una letra, es decir, le dice, dame los pesos banco, los que te puso Jagroski,
y yo te doy un bono, pero vos no se lo podés vender a Jagroski ese bono, te lo quedás vos. Correcto. ¿Está bien? Esa es la LELIQ. Entonces, ¿qué hacía el Banco Central? Le decía, te doy una LELIQ, ¿a qué tasa? Y te la doy al 75. ¿Qué hacía el banco con esa LELIQ? Se la guardaba, cobraba el 75% de tasa anual y al mismo tiempo te tomaba vos la plata, ¿a cuánto? ¿Cuánto te pagaba el banco? Y te pagaba menos. Sí, 50 y pico, 50. Ganan en el sí. medio, con cero riesgo, porque finalmente el que emite ese bono es el que emite pesos, y bueno, ese esquema que favorecía que en la tesitura del gobierno vos sacabas pesos de la economía y eso no generaba inflación. Bien, ¿cuál es el riesgo Error. ahora? Generó inflación. Sí, lo mismo, generó inflación, digamos. eso es una de las cuestiones que se detonó, Bien. pero ¿cuál es el riesgo ahora? El riesgo Breve. es que esos pesos que estaban en el Banco Central y que eran fruto de los depósitos, ahora el Banco Central dice, bajo la tasa. Entonces los bancos dicen, pero pará, mirá que hay inflación, no importa, bajo la tasa. Y como no se pueden ir al dólar, se van a ir al consumo y eso va a generar una espiral inflacionaria. El banco, como le bajaron la tasa de las LELIQ, se da vuelta y dice, a Iván Jagroski le bajo la tasa de interés también. Entonces en Exacto. lugar de pagarte 50 te pago 45. ¿Ves? Sí. Pero pará, si no, Me lo llevo. Me lo llevo. Los gasto. Claro, ¿y ahora qué haces con los pesos? Los gasto. Por ahí los podés gastar. Con dólares ya no podés comprar. No, por eso. Podés invertirlo en qué. Y la verdad que no hay mucho No para hay invertir. mucho para En invertir. pesos no hay mucho. Por eso. Entonces, Me estoqueo. te podrías estoquear. Sí. Bueno, si todo el mundo va y se estoquea, los precios, porque no, la Yo tengo oferta, pañales, la oferta por no es ejemplo. infinita de productos. Porque son carísimos. ¿Qué? Los pañales. Estoqueando. Me estoquea, claro. No, estoquea porque son carísimos, es Sí, un por presupuesto eso. enorme. Bueno. Listo. Resuelto un poco el esquema tasas-inflación, que no lo queríamos volver muy complejo y que me parece que con esa explicación estamos, nos concentramos en el tema deuda rápidamente. Rápidamente. Bueno, a ver, vamos a ver el detalle. Digo, porque acá es importante, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está parado Alberto Fernández? La deuda pública pasó del 50% del Producto Bruto en 2015 al 90%. Bien. Esto a fin de año, como sigue la recesión económica, va a estar en torno al 100%. ¿Está bien? Es decir, ¿cuál es la problemática? No, está mal. Que la máquina que te Sí. permite pagar la deuda, que es la economía, en términos relativos, antes usabas la máquina entera y te tenías que cubrir el 50% del tamaño de la economía, ahora usas toda la máquina que es la economía, pero ya tenés que cubrir el 100% prácticamente de lo que produce la economía a lo largo de un año. ¿Cuál es el principal problema? La deuda en dólares. ¿Por qué? Porque no las emite el Banco Central. Exacto. Vos tenés pesos y los emite el Banco Central. Dólares no. Pasó del 36 al 72%. Este es el verdadero problema que tiene el gobierno por delante. Escenario, hay que pagar desde acá hasta los próximos 4 años. Este es el dato, ¿eh? Este que está acá. 130.000 millones de dólares. ¿Está bien? No hay ninguna... O sea, si vos decís, bueno, la carpeta 1 de Alberto Fernández es esta. ¿Por qué se adelanta el Fondo Monetario esta semana a decirle, señor, siéntese conmigo primero? Porque ya sabe que esto no se puede pagar. Claro. Digo, ya está, claramente. Entonces, ¿qué quiere cerrar? Quiere cerrar primero el Fondo Monetario y después que Alberto Fernández hable con los fondos de inversión. Con los bonistas privados. Con los privados. Claro. Porque ¿qué dice el Fondo Monetario? Bueno, nosotros ya salimos perdiendo porque nos vas a renegociar. Ahora les toca a los bonistas hacerles quita de capital y pagarle los intereses a los premios. Bueno, vamos a la que viene. ¿Cómo sigue? Es muy interesante porque es lo que viene. Fíjate, 2020, vencimientos por el equivalente a 55.400 millones. Muy cerquita de todas las reservas que tiene el Banco Central. Y aparte la mitad son acuerdos, ni siquiera son dólares contantes y sonantes. Con lo cual, esto es impagable desde todo punto de Sí, vista. claro, no hay duda. Digo, 2021, ¿cómo está esquematizado esto? 28.400 millones. 2022, 43.700. 2023, y acá empieza a tejer el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no tiene tantos pagos, no tenés un repago inmediato. En realidad te van cayendo a partir más o menos entre 2022 y 2023. 38.400 millones de dólares, impagable. Impresionante. No, es impresionante. O sea, la deuda de la Argentina... Y acá, ¿puedo dejar una pregunta? ¿La dejo ahí? Sí. Y la pasamos a buscar dentro de Sí, 4 yo creo meses. que la pateo al... La pregunta al es, ¿por qué el Fondo Monetario concentra todos los pagos, casi todos, o una parte muy importante, en un año, o en 2 años, o en 3 años? Los repagos, decís. El repago del préstamo. ¿Por qué? Respuesta, porque alguien que quiera pagar tiene que sentarse conmigo y renegociar. ¿Se entiende? Es decir, te la hago complicada para que vengas. Claro. Si yo te hacía un esquema de repago en 10 años, o en 8 años, tranqui, por ahí, viste, zafabas, no tenías que sentarte conmigo. Pero de esta manera tenés que sentarte sí o sí. ¿Bien? Bien.
Lo firmó el enemigo el Sí, acuerdo. sí. Bueno, vemos la que viene, por favor. Bueno, esta es la última, tranquilos. En total suman 19.000 millones. ¿Qué es esto? Porque ahí está, es esto. Vencimiento de deuda solo hasta el fin del 2019. La observación obvia, ¿qué es? Estamos en... Sí, ahora. Es ahora, bueno. En un mes. Bueno, falta esto pagar todavía. Nadie habla de esto porque obviamente esto es complicado. ¿Está bien? No, no está bien. No está bien. Está bien. mal, bueno. Bueno, está bien. Si se restan los títulos públicos, que están reperfilados, quedarían 7.300 millones de dólares. No te voy a decir está bien porque en realidad no está bien. Incluyen el equivalente a 4.100 millones, pero en pesos. Es decir, una parte de esto está en pesos. Se supone que aunque vos no tengas los recursos, ¿qué puedes hacer en última instancia? Emitir moneda para pagar una parte. Estos 4.100 millones de dólares en pesos, si vos no tenés recursos, vas a tener que emitir. ¿Está bien? No está bien. El resto son dólares, son 3.000 y pico de millones de dólares que ahí sí necesitas dólares contantes y sonantes. ¿De cuánto es, según el IARAF, el stock de reservas ejecutables hacia fin de año? 3.300 millones de dólares. Por ende, mayor presión desde el punto de vista del dólar, Pero pará, no me hagas... mayor emisión monetaria. No me hagas... Es más que... No, en total es más. Pero el ejecutable no es más que 3.300 millones. Lo que son reservas de libre disponibilidad Sí. que vos podés poner en el Sí, mercado. no es más que 3.300. El IARAF las calcula en 3.300 millones de dólares. Para mí no están tan lejos de lo que podría ser la cifra. La idea es no llegar a esto. No, sin lugar a dudas. Nunca. Sin lugar a dudas. Podés sin lugar a ejecutar swaps con China, Exacto. y aparte siempre se especula con algún otro acuerdo. Pero digo, cuando vos planteás cuáles son las emergencias o las urgencias, lo primero es la deuda. Y aparte es la deuda ahora, ni siquiera es la deuda dentro de 3 o 4 años.